Sean bienvenidos todos los que nos acompañan hoy aquí a la Iglesia de Cristo. Le damos gracias a Dios por darnos esa gran oportunidad otra vez de volver a este lugar para recordar que hoy es su día y estamos en su presencia. Como decía yo la otra semana, creámoslo o no lo creamos. Ese es importante en cada uno de nosotros, que entre más veamos la presencia de Dios en nuestra vida, pues más rápido podíamos madurar o más rápido podíamos ver las cosas como se deben de ver. Yo quisiera que habláramos en este día, ¿qué es lo primero en tu vida? Vamos a hablar en este día acerca de prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? Esa pregunta te hace Dios hoy. ¿Qué es lo primero que más te interesa en este mundo? Quizás a muchos lo primero es pues trabajar y tener dinero y siempre tener bastante dinero para poder pagar todas las utilidades y tener todo lo necesario para poder salir de vacaciones. Y entre más trabajo haga mejor, para estar mejor establemente económicamente. Esa es una de las prioridades que muchos podemos tener. Otros quizás su prioridad es sus hijos. Hay muchas personas que lo primero que ellos quieren es su hijo, es su familia, se preocupan mucho de sus hijos. ¿Sí? Eso es su prioridad. A otros quizás su prioridad puede ser su esposa, su esposo. ¿Cuál será la prioridad de los jóvenes? Su prioridad de los jóvenes es verse bien, prepararse para un juego de pelota, estar pensando ya el otro fin de semana qué vamos a hacer. ¿Qué es tu prioridad? ¿Qué es lo que más verdaderamente piensas tú? ¿Qué es lo primero? Hace algunos años, no tantos años, pero hace unos 2 o 3 años, yo les platicaba a muchos de ustedes que tuve la oportunidad de ir a Mérida, Yucatán. Y allí en Mérida conocí a una señora que es hermana de una tía mía, yo no la conocía, que se llama la señora Elba. Llegando a la ciudad de Mérida me doy cuenta que la señora es muy conocida en todo el pueblo ahí, porque fue una maestra, fue una mujer que estuvo activa en medios sociales, todo el mundo la conoce. Es una mujer pues conocida entre la sociedad, la maestra Elba. Ha de tener ahorita unos 89 años, 90 años. Yo ya tuvimos una buena conexión, nos llevamos bien. Me dijo mi tía, no le vayas a hablar de la religión, por favor. Está bien, dije, yo no le voy a hablar de la religión a ella. En una ocasión en la cocina, gracias hermano, la señora Elba habla muy poco, pero en una ocasión en la cocina, ella platicando dice, lo más importante de la vida es la familia. Y me volteé a ver a mí y yo le hago así, como no hablaba mucho, volteo y le digo yo. Me dice, no, pero yo tampoco me contesta, no sé. Entonces ella me pregunta como en señal, ¿y qué es más importante? Le digo, es Dios. Y voltea a la señora y dice, no hay discusión. La verdad es que como la señora Elba es una persona social y ella puede tener muchas cosas como primero, pero estoy seguro que no tiene a Dios como en primer plano. Hay muchas personas muy activas, personas muy importantes, personas morales, pero no tienen a Dios como número uno, como su prioridad. Y tú sabes que nosotros debemos de saber que, según lo que entendemos, una vez vino y le preguntaron a Jesucristo que cuál era el primer mandamiento. Y él dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu cuerpo y con todo tu corazón. Dios quiere ser el primero. Cuando yo me bauticé, el hermano me enseñó que había 4 cosas importantes en mi vida que yo debía entender si quería tener éxito. Si no, no van a tener éxito. Digo, primero es Dios. Después es tu familia. Después tus amigos. Y al último eres tú. Si eso no trabaja así, si no haces eso de poner primero a Dios, tu vida no va a tener ningún funcionamiento. Vas a ir para atrás. ¿Por qué tengo que poner primero a Dios? Porque precisamente el hermano Francisco Jr., él acaba de mencionar esas palabras. Jesús dijo que el que oye las palabras, ¿verdad?, y las hace, es un hombre sensato. Cuando una persona pone primero a Dios, pone el ejemplo, pues lo demás, la familia lo sigue. La familia sigue ese ejemplo de poner primeramente a Dios. La familia sigue al padre o a la madre por el ejemplo que se le está dando, porque es como una cultura.
porque le enseñas a tu hijo que Dios es primero, que sin Él no somos nada. Pero cuando nosotros no lo ponemos primero, entonces tenemos muchos problemas. Yo hoy en día puedo decirles que hay tantas religiones y muchas personas que están firmes en su doctrina, aunque sea falsa, pero están firmes. Luchan y combaten su religión. Hay personas que yo miro, por ejemplo, he platicado con personas que son muy devotos de su religión y que al último flaquean porque no entienden bien la Biblia, pero ahí están. Me acuerdo que precisamente ayer me preguntaba mi trabajador, hablándole de la Biblia y viendo cómo le hablo yo de la Biblia, me dice, bueno, yo tengo una pregunta, dice, ¿que tú no tienes miedo de que dentro de lo que es la Biblia, el Nuevo Testamento, algo le hayan agregado a la palabra de Dios? Que a lo mejor Pablo puso ahí algo que no iba. A lo mejor Lucas se equivocó y puso palabras ahí. Y yo le comentaba y le dije, mira, hay cosas muy importantes que debes de entender primeramente en la Biblia. Estas personas no están convencidas de lo que creen. Se los digo porque el apóstol Pablo habla de que uno debe estar convencido de lo que es y lo que cree. Te voy a decir esto con dos escrituras. Primeramente le dice yo, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 20 y 21. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna de las escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fíjate bien, entendiendo primero esto. Si tú no entiendes esto, entonces la Biblia viene siendo un libro como que se cree o no se cree. La segunda, le platiqué la historia de precisamente la semana pasada de Ananías. A Ananías se le ocurre echarle mentiras con la ofrenda a Pedro, pero no le echaba mentiras a Pedro, le echaba mentiras a Dios. Y en el momento cayó muerto, su esposa también. Imaginémonos que a Pablo o a Lucas se le ocurre agregarle algo en la palabra de Dios. En ese momento esas personas estarían fulminadas por haberle agregado algo a la palabra de Dios. Dice que cuando le estaba predicando esto, dice, ay, se me enchinó el cuero de lo que me estás diciéndole, que la palabra de Dios no puede el hombre destruirla. Es una navaja de dos filos. Si la usas correctamente, te va a salvar y te va a bendecir. Si lo haces incorrectamente, te va a destruir y la otra te va a salvar. Nosotros sabemos eso. La palabra es Dios. La palabra es el verbo, Él es Dios. Si nosotros usamos la palabra, nos bendice. Si la ignoramos, nos va a ir mal. Nos va a ir mal, especialmente que nosotros sabemos y entendemos la palabra de Dios. Vamos a leer esta escritura, ya que nosotros sabemos bien en quién hemos creído, en Hebreos capítulo 10, versículos del 23 al 25. Hebreos 10, del 23 al 25. Dice así: mantengámonos firmes sin fluctuar la procesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. En este primer versículo yo veo el contrato que Dios hace con nosotros. Aquí veo que Dios hace un trato. ¿Algunos de ustedes han hecho algún contrato? ¿Alguna vez ustedes han ido a firmar para comprar un carro y han leído todas las cláusulas que dicen del contrato y han firmado los papeles? Algunos de ustedes han comprado una casa y han firmado el papel para decir, esta casa la voy a comprar en tanto y esto es lo que voy a hacer. En esta escritura yo veo el contrato entre Dios y el hombre. Veo el contrato porque dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la procesión de nuestra esperanza, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mi parte mía es mantenerme firme. Esa es mi parte mía. Mantenerme firme, no soy perfecto, tengo muchos errores, tengo muchas debilidades, pero mi parte es mantenerme firme, sin doblar, sin de repente decir, es que me quisiera regresar, es que quisiera volver atrás. No. Yo tengo que mantener mi firmeza en lo que creí, en mi firma que hice cuando me bauticé en la presencia de Dios y en la presencia de todos los ángeles. Yo firmé diciendo que Jesús era mi Salvador y Él iba a ser el que me iba a guiar. Esa es mi parte de mi contrato. Y luego dice aquí, porque fiel es el que prometió. Yo no sé de qué manera, y si lo sé es por medio de la sangre, cómo Dios te va a poner aquí en la presencia sin mancha. Porque seguimos siendo pecadores, pero la sangre de Cristo tiene un poder tan grande que sigue justificando al pecador de sus errores, porque fiel es el que prometió.
Y luego dice el versículo 24 que también viene a ser parte de mi contrato. Y considerémonos unos al otro para estimularnos al amor y a las buenas obras. Otra parte importante de mi parte es estimular al amor, estimular a mis hermanos para que hagamos cosas que pertenecen al amor de Dios, que viene siendo el Evangelio. Es otra parte importante que me corresponde a mí, en considerarme a mí y consideraros a ustedes para estimularlos a hacer las buenas obras que Dios nos ha mandado. Esa es parte de mi contrato, es parte de lo que yo tengo que hacer. ¿Para con quién? Para con Dios. Dice el versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veas aquel día que se acerca. Otra parte del contrato que puedo leer aquí, hermanos, es que no dejando de congregarnos. Si yo dejo de congregarme y nada más vengo a este día, a prepararme para este día, estoy fallando en mi contrato. Estoy fallándole a Dios en mi contrato, y ese contrato puede ser desbaratado. Puede no tener ningún valor, ningún sentido. Decía esta persona que ¿cómo es posible que hay muchos cristianos que de repente cuando les pasa algo en su vida? Por ejemplo, dice, yo conozco un tío, conozco una tía que eran muy cristianos y el día que se le murió un familiar de él, empezaron a maldecir a Dios. O el día que le pegó una enfermedad a esa persona, empezó a enojarse contra Dios. Yo le dije, tú dirás que son cristianos, pero no son cristianos. Porque el propósito del cristiano, el apóstol Pablo lo dice claramente allá en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y otra escritura que está en Filipenses 1:21, ¿qué dice ahí? Porque para mí el vivir es en Cristo y el morir, ¿qué es? Es ganancia. O sea, si tú me dices que un cristiano está enojado porque le vino un cáncer, un cristiano está enojado porque le vino una enfermedad, no es cristiano. No, un cristiano está listo para la muerte. Y si en el momento que le va a pegar eso, pues dice, bendito sea Dios, es mi tiempo, porque él vivía en Cristo. Tenemos que entender que Dios ha prometido a sus hijos cumplir con este contrato, siempre y cuando sus hijos también cumplan con su parte. Es importante esta escritura cuando dice, no dejando de congregarnos. La semana pasada, una hermana tiene ganas de decir, yo me quiero juntar con hermanos, yo quiero cantar con hermanos, yo quisiera que nos juntáramos, y ella dijo que quería venir a cantar. ¿Cuántos crees que vinieron a cantar? ¿Cuántos crees que vinieron a tratar de entonar cantos para Dios en este día? ¿Cuántos creen? Nada más vinieron 3. ¿Cuántos crees que vienen a ayudarnos los sábados? Nada más 3. Parece que nomás son 3. Todo el tiempo así va a ser. Pero tú te vienes a preparar en este día, a agradar a Dios, porque te has congregado toda la semana. Has tratado de estudiar, has tratado de dónde va a ser el estudio, qué tengo que hacer. ¿Por qué? Porque ese es el día que Dios nos conoce y sabe verdaderamente que si estamos cumpliendo con este contrato, Él no va a fallar. Dios cumple con sus contratos, hermanos. Así es que Él pagará el precio por nuestra vida en este reino. Él mira que nos esforzamos al amor y a las buenas obras. Nada más que ahora tenemos muchos problemas, porque quizás tengamos mucho trabajo, porque quizás tengamos muchos problemas en muchas cosas que nos están estorbando el querer servir a Dios en esta etapa de nuestra vida. Yo creo que muchos nos estamos confundiendo un poquito, porque si yo leo en la Biblia, lo que Dios quiere o lo que Dios es un celoso. Hay muchas escrituras donde Dios nos enseña que Él nos anhela celosamente. Digo, muy independientemente que quizás al predicador no le interesa si vienes o no vienes. Quizás el predicador también está muy ocupado y dice, pues si el hermano no vino o sí vino, como que a veces no es asunto de él. Pero sí debe ser asunto de él, porque la Biblia lo dice. Porque Dios dice que Él ha pagado el precio por todos nosotros y nos anhela celosamente, y que fuimos comprados por precio. Jesucristo pagó el precio por cada uno de nosotros. Y ese es el día que venimos de venir a agradar a Dios, a darle muchas gracias por este entendimiento que nos ha dado. Cada alma que vino a Cristo a obedecer el verdadero y completo evangelio, esa es la muerte de Cristo, ese sacrificio probado en cada uno de los que
confiesan a Cristo. Cada alma que pasó, ahí se comprueba el amor de Dios. Pero ¿qué pasa después? Cuando no seguimos este contrato con Dios. Así es como prueba el amor de Dios. Y por eso cuando el cristiano no pone o no quiere o desprecia la mesa porque no se mantiene, no se exhorta al amor de Dios, entonces tenemos mucho de qué hablar. Si la iglesia estuviera activa, verdaderamente exhortando en el amor de Dios, pues prácticamente con muy pocas palabras se podría predicar porque los hechos hablarían de cada uno de nosotros. Podríamos ver una congregación exhortada al amor y a las buenas obras, siempre listos para ayudar y a defender lo que es el evangelio. Así es que qué tristeza es que decimos que creemos en Dios, pero Él no es primero. Muchos de nosotros decimos que creemos en Dios, pero Él no es primero. Primero es uno. Primero soy yo, mis necesidades. Primero buscamos lo mío. Segundo, mis amistades. Después, nuestra familia. Y el último es Dios. Así no funciona la cosa. Estaba oyendo un libro de un escritor, no sé si será mexicano, que él decía que si hoy hay tantos jóvenes criminales, si hoy hay tantos jóvenes en las cárceles, esos jóvenes adictos al cristal o a la droga, es porque las madres de este tiempo han sido unas mujeres desobligadas porque ya no quieren ser madres. Ya nomás están pensando en su pura vanidad, nada más en ellas. Y sus hijos no los atienden. Ya no son como las madres de antes. Aquellas madres que se dedicaban a sus hijos, a vestirlos, a la escuela, a prepararlos, ellas ya no vivían para ellas. Vivían para sus hijos, eran ejemplo. Pero las madres de hoy ya no. Las madres de hoy se han hecho vanidosas y pensar nada más en ellas, y los hijos pues empiezan a buscar un tipo de refugio en la droga, en el alcohol, y al último terminan sus vidas en las cárceles. No va a funcionar nunca así, hermanos. Si tu religión es que tú eres primero, pues no tiene sentido. Este no es el lugar para las personas que nada más piensan en ellos, o sea, nada más pensar en mí y en mí nada más. Qué tristeza es así. Yo quisiera hablar la historia de un hombre que representa para mí lo que es un cristiano moderno. La historia de Jeromoam. Le veo claramente la historia que puede ser tu historia, puede ser la mía. La historia de Jeromoam. Yo no sé si ustedes están familiarizados con este hombre, Jeromoam. Pero si no, les voy a platicar un poquito de él. Después de Salomón, Jeromoam fue un ayudante, fue un soldado, fue un albañil, fue un hombre que ayudó a levantar el templo de Dios. Fue un hombre que junto con Salomón levantaron un templo grandísimo para la gloria y la honra de Dios. Ya que Dios le había dicho a David que él no iba a levantar el templo, que él iba a levantar a su hijo. Jeromoam es un hombre, un líder. La gente lo mira como una persona importante. Y Jeromoam llega a entender muchas cosas de Dios y sabe muchas cosas de la palabra. Vamos a leer algo acerca de Jeromoam. Cuando a él se le predica algo, se le predica lo que Dios quiere de él en Primera de Reyes 11:28. Vamos todos a Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 28. Primera de Reyes 11:28. Dice así: y este varón Jeromoam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues que en aquel tiempo que saliendo Jeromoam de Jerusalén, le encontró en el camino al profeta Ahías Silonita. Y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeromoam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel.
por cuanto me han dejado, hayan adorado a Astoret, a diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, Dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo tendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, el cual yo elegí, y a quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Si prestares oídos a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, hicieras lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Yo veo aquí que Dios le está predicando a Jeroboam, como Dios nos predica a nosotros. Dios nos predica sus mandamientos. Jesús dice, el que me ama mis mandamientos guardará. Él promete estar con nosotros siempre y cuando nosotros estemos dentro de su plan, de que no vayamos ni a la derecha ni a la izquierda. Él nos dice que la gente de afuera están adorando a dioses falsos, a Moloc, a Quemos, a todos los ídolos que hay, que es ahorita el internet, el Facebook, todas esas cosas. Cuando venimos a oír la palabra de Dios, ese Moloc, ese Quemos, esos dioses desde el internet, el Facebook, todo lo que es, cuando ya se hace un ídolo en tu vida, todos son esos ídolos. Se predica a la persona que debemos de estar adorando a Dios como primera regla. Jeroboam está escuchando atentamente. Dios le está diciendo lo que le promete, lo que le va a dar: vida eterna. Vida eterna, paz, tranquilidad, armonía, balance te voy a entregar a ti. Todo está listo para Jeroboam, para que sea un rey y gobierne. Tiene todo a sus manos. Pero empieza a haber un problema con Jeremías. Todo lo que se predicó en este día es como si le entrara uno por un oído y le sale por otro oído. Vienes a la iglesia todos los domingos y oyes la palabra, pero te entra por aquí, quizás por dónde te sale, pero te sale, no se queda, no se mantiene la palabra de Dios ahí. Yo personalmente no puedo ir a decirte a ti, debes de guardar el día del Señor. Mira, en el Viejo Testamento, hermano, si usted no guardaba el día del Señor, o si no se congregaban, los mataban, porque Dios es celoso. Cuando el Hijo de Dios no está en contacto con el Espíritu de Dios, Dios sabe que está con el otro, y el otro es su enemigo. Y ese otro, lo que vino a hacer al mundo, vino a robar y a saltear. Y tú, sabiendo lo que es Dios, te entregas a estos dioses, es malo. Jeroboam lo hace. Vamos a ver qué dice en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 28. Primera de Reyes 12, 28. Dice: y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel, y el otro lo puso, ¿en dónde? En Dan. Esta persona verdaderamente, yo no entiendo cómo hace esto este hombre. Se le había hablado de Dios, se le había enseñado lo que tenía que hacer, y agarra un consejo y pone 2 becerros diciendo: estos son los dioses de Israel. Fíjate muy bien, hermano, porque tú podrás decir que no eres como Jeroboam, pero ¿qué le pones a tus hijos enfrente? ¿O qué le enseñas a los que están alrededor de ti? ¿Qué le estás predicando el evangelio? ¿O qué le estás enseñando a la gente que está alrededor de ti? Simplemente le estás poniendo 2 becerros enfrente, diciéndole: estos son tus dioses. Tienes que ponerte mira, tú como cristiano, Dios te ha escogido para que lleves las buenas nuevas, para que prediques la palabra, para que reconcilies, para que hables de Dios y de su misericordia que Dios tiene con el pecador. Es todo lo que te ha hecho Dios. Y si aparte de ahí no tienes nada que decir, muchas veces es mejor no decir nada. Porque ves que te pones a hablar y hablar, nos pones a hablar y hablar, y ya son cosas que ya no van de acuerdo a la palabra de Dios. Es como poner así 2 becerrotes enfrente de Dios. A él se le había predicado, pero él hizo eso en contra de Dios. Y todavía hay otra cosa muy triste con este hombre. Viene otro profeta y le predica lo que va a pasar con los altares.
le predica lo que acabas de hacer, le va a pasar esto. Y mira lo que hace este hombre. Primera de Reyes 13, versículo 4 al 7. Primera de Reyes 13, del 4 al 7 dice: cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no pudo enderezarla. Este hombre, cuando oye la palabra de Dios, que le parece muy dura lo que está diciendo el profeta, ¿verdad? Levanta la mano para decir: préndale. Y en ese momento la mano se le encoge, o quién sabe qué pasa. Dice que se seca y se pone con un dolor tremendo. Aquí hay personas que han experimentado que cuando nos separamos de Dios por un poquito, vienen problemas. Y no como problemas como deberían de venir, pero vienen problemas. Y te digo a ti que tú ya sabes y entiendes lo que es este su día del Señor. Mira, antes por ignorancia lo hacíamos. Teníamos problemas, vivíamos en el pecado y no sabíamos por qué. Mucha gente allá afuera tiene problemas, se están divorciando, están llevando problemas en la corte, están peleando por una herencia, se están muriendo de un vicio. No saben por qué. Es el pecado que les hace daño. Y nosotros sabemos qué es el daño que podemos hacer en nuestra vida. Y uno de esos pecados es olvidar o ignorar a Dios, no poniéndolo primero. Este Jeroboam para mí pues no quisiera insultarlo, pero se me hace un hombre muy descarado. ¿Por qué? Porque él oía la palabra de Dios. Era un miembro del pueblo de Dios. Era un hombre que pertenecía a la nación de Israel. Era un hombre que debería de respetar al que predica la palabra. Y cuando hubiera oído la palabra, hubiera sido humilde y reconocer que estaba mal. Pero todavía quiere golpear al que le está predicando. Y dice el versículo 5, dice: y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondió el rey y dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano se me restaurara. Y el varón de Dios oró Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a mi casa y comerás, y yo te daré presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Todavía este hombre, cuando está mal, se da cuenta que sí necesita a Dios. Se da cuenta que sí necesita a Dios. Yo estoy cansado de ver personas que vienen a la iglesia y cuando les viene un mal, entonces ahí sí vienen. Hagan mucha oración por mí, nunca los veo así constantes ni firmes en el evangelio, pero cuando sí ya les viene un problema, tanto necesidad de dinero como necesidad física, entonces sí vienen a pedir ayuda a Dios. Así es Jeroboam. Jeroboam es un cínico, es un hombre que no considera que Dios existe, y ahí sí le pidió que le ayudara porque vio la mano de Dios. Lo último que hace Jeroboam es otra hipocresía de parte de él, porque en Primera Reyes 14, el versículo 1, dice así: en aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo, y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora y disfrázate para que no te conozca que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. O sea, él sabía todo. Él sabía todo lo que había visto y todo lo que había hecho, y le dice a su mujer que se disfrace para que no la vayan a reconocer, ya que ahí ya estaba un poquito ciego, ya no miraba, ya está muy avanzado de edad. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo y vino a la casa de Ahías, y ya no podía ver a Ahías, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo, y así le responderás, pues cuando ella viniere vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí que yo he enviado a ti con revelación dura. Y ve y di a Jeroboam: así dijo Jehová, Dios de Israel:
por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo de Israel, y rompí el reino de la casa de David, te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todo lo que han sido antes de ti. Pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundación para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre de Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que se sea acabada. El que muera de los Jeroboam en la ciudad lo comerán los perros, y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Y tú levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad morirá el hijo. Y todo Israel lo echará y lo enterrarán, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová Dios de Israel en la casa de Jeroboam. Vemos pues cómo Dios está bien, él paga el contrato. De Dios nadie nos vamos a burlar. Si tú vienes a la iglesia y crees que la vas a liberar así, nomás cuando puedas, a la hora que quieras y cuando sea, no la vas a hacer. Como cristiano no la vas a hacer. Dios nos ha dado una responsabilidad muy grande. Nos ha dado su espíritu, una riqueza. Muchos de nosotros no la vemos así, porque no nos interesa verla. Así la miró Jeroboam. Jeroboam, si hubiera aceptado las tribus, debería de seguir manteniéndose en la ley de Dios. Tendría que juntar al pueblo, adorar al pueblo como Dios había mandado, reunirse quizás todos los días. Todos los días estar estudiando las escrituras, crónicas, el Viejo Testamento, estaría leyéndolo con todos los sacerdotes ahí. Simple y sencillamente lo que hace Jeroboam, inclusive, quita a los sacerdotes de Dios. Y él pone sacerdotes que no eran de la tribu de Levi. Él empezó a hacer lo que él quiso, en su forma como el rey quiso hacerlo. Así también una persona que entiende la verdad y no obedece a Dios. Dios te ha hecho un rey. Cada uno de ustedes es un rey. Te ha dado un cuerpo para que lo gobiernes. Te ha dado una familia. Te ha dado todas las cosas para que tú las gobiernes. Y simple y sencillamente, cuando nosotros ignoramos la palabra de Dios o tenemos otras prioridades que no es Dios, somos como Jeroboam. Somos la misma imagen de Jeroboam. Yo quisiera que entendiéramos eso. Nadie quiere llegar a ser que Jeroboam, porque precisamente el día que ahorita estamos muy felices, al menos tenemos trabajo, tenemos salud, somos una generación muy joven. Prácticamente todos estamos chavalones, hasta yo. Deja que venga entonces el tiempo de la prueba. Deja entonces que venga el tiempo de la prueba y vas a ver cómo te va a corresponder Dios. ¿Cómo crees que te va a contestar Dios cuando te venga una calamidad? ¿Cómo crees que Dios te va a contestar? Vamos a leerlo ahí en Proverbios capítulo 1, versículo 22. ¿Cómo me contestará Dios si toda mi vida fui frío? Toda mi vida fue tibio. Nunca fui una persona que puse a Dios primero en mi vida. ¿Cómo te irá a contestar Dios? En Proverbios capítulo 1, versículo 22. Dice así. Proverbios 1:22. Fíjate bien la pregunta que te hace Dios. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Fíjate bien lo que dice. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Qué significa aborrecer la ciencia? Aborrecer la palabra de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque cuando se trata de estudiar, no tenemos tiempo. Y es un ejercicio tan maravilloso el estudiar la Biblia. Estudiar la Biblia es una cosa tan importante en la vida de un hombre. ¿Por qué? Porque es ejercitar los miembros. Y es paz, es salud, es medicina para el cuerpo, la palabra de Dios. Pero ¿qué tan duro es para el hombre carnal? El hombre carnal no quiere ejercer la mente. Y dice el versículo 23. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo ni quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré de vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegará como un torbellino. Y cuando sobre vosotros viniera tribulación y angustia, entonces me llamarás
y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere y habitara confiadamente, vivirá tranquilo, sin temor del mal. Fíjense en el versículo 33, mas el que me oyere significa más el que obedece. La palabra oír significa obedecer. Dice que habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor al mal. Así es que ahí está el mensaje, hermanos. Se nos está olvidando lo que es primero. Se nos está olvidando el vivir por el evangelio. Se nos está olvidando para qué fuimos llamados. Muy lentamente, así nos decía el hermano. Lentamente Satanás te va quitando lo que Dios te dio, el espíritu de sabiduría, el espíritu de consejo, el espíritu que nos te enseña a darte vida, y ese espíritu dice que debemos de vivir para Dios en el evangelio. Pero se está olvidando. Muy lentamente, poco a poquito está Satanás quitándonos. Este es el Armagedón. Esta es la guerra que ya está ahorita. Satanás está echando todas sus armas y muchos estamos tropezando en sus maquinaciones. Muchos estamos cayendo en ese sueño profundo, en ese engaño donde nos estamos durmiendo muy lentamente. Y decimos, como decía un artista, pura vida, no hay problema. Pero Satanás está listo para devorarnos como un león rugiente. Así es que, hermanos, este es lo que Dios me dio en este día. Tienes que pensar, tienes que ver y actuar, porque al último la salvación es individual. No voltees a ver a tu hermano ni a tu hermana. Es una cosa entre tú y Dios. Decía la hermana una vez, dijo la hermana el viernes, que me gustó lo que dijo. 2 relaciones tienes que cuidar, la de Dios y la de tu pareja. Esas tienes control para cuidarlas. Todo el tiempo esa la podemos usar, la relación. Pero qué tristeza es verdaderamente cuando no podemos actuar. Y es que lo más difícil de hacer en esta vida es decidir. Todos los días a quién vas a seguir. Me puse a pensar antes de venir en Judas. Judas, un hombre que anduvo con Jesucristo, que estuvo cenando con él. ¿Por qué Judas se volvió un traicionero? ¿Por qué en un punto determinado Judas se vuelve en un hombre traicionero que vende a Jesucristo por 12 monedas de plata? ¿Por qué? Digo, ¿ustedes creen que puede haber Judas aquí? Hay personas que simple y sencillamente cuando Jesús dijo, no se perdió ninguno, mas aquel que es el hijo de perdición, el que las escrituras hablen. Cuando Jesucristo le preguntó a sus discípulos diciendo, uno de ustedes es el diablo, todos se pararon a preguntarle, ¿acaso yo, Señor? ¿Y por qué? Porque uno puede saber que Satanás lo está dirigiendo y ni cuenta se da. ¿Cómo nos damos cuenta que Satanás nos está dirigiendo? No estamos poniendo a Dios primero en nuestra vida. No estamos poniendo a Dios primero en nuestra vida. Estamos poniendo a otras personas, a otras cosas, y eso es idolatría. Voy a terminar con esta escritura en Colosenses 3, del 1 al 3. Colosenses 3, del 1 al 3, dice lo siguiente. Dice, si pues haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es ¿qué? Idolatría. ¿Cómo hacemos morir lo terrenal? ¿Cómo podemos hacer morir la fornicación, las impurezas y las pasiones desordenadas? Sencillamente, primeramente, después de haberte bautizado, tienes que poner la mirada en las cosas de arriba. Tienes que poner la mirada en este librito. Este librito que cuando te habla parece como si fuera una mielecita en tu boca, pero cuando lo empiezas a ingerir te amarga el vientre. Porque la palabra de Dios a la carne no le gusta. No nos agrada los mandamientos de Dios. De hecho, se nos hace ilógico lo que nos pide. Fornicación. Imagínense. ¿Qué es fornicación? Es lo que más la carne quiere. La carne quiere adulterar todos los días. Eso es lo que más quiere la carne, adulterar y fornicar. ¿Cómo le haces?
para evitar. El hombre carnal no puede, solo no puedes. Por eso el hombre que ha nacido espiritualmente tiene que poner su mirada en las cosas de Dios. Tiene que estar todos los días poniendo su mirada en las cosas, mi mente en las cosas de Dios. El rey David, ¿qué dijo? Después de cometer aquel pecado: Padre, pon tu mente en mi mente para no ofenderte. Qué tan triste es la situación del hombre, que cuando te desvías, cuando dejas a Dios un ladito, Satanás está listo para devorarte. ¿Por qué? Porque eres débil, eres carne. Y no hay otro aquí, todos estamos hechos del mismo material. Estamos así, dependemos de Dios de un hilito así, de un hilito nada más. Cualquier cosita, se rompe ese hilito y hasta ahí llegaste. No sé qué va a pasar de ti, qué va a pasar de mí el día que nos muéramos, el día que estés en la presencia de Dios, el día que le digas a Dios: Señor, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con el espíritu que te di? ¿Lo hiciste crecer? ¿Le añadiste fe? ¿Le añadiste virtud? ¿Le añadiste conocimiento? ¿Dominio propio? ¿Qué hiciste con el espíritu que te di? ¿Lo lograste? ¿Tienes la mirada puesta en el galardón? ¿Qué hiciste con él? No, pues simplemente estaba siempre a un lado de ti, pero nunca lo acudes. ¿De qué sirve que Dios nos dé el espíritu, verdad? Y no lo acudimos. No le pedimos: Señor, ayúdame, úsame. Sé una mujer de idónea, de ideas, de idónea, de ayúdame a trabajar dentro de tu cuerpo. Es la oportunidad que tienes en este mundo de trabajar en el cuerpo. Es la única oportunidad que Dios te puso. Trabaja en el cuerpo. Acuérdate de esa escritura, 2 Corintios 5:10. Que es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Todos. Para ser juzgado lo que hicimos durante el tiempo que estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero todos estamos siendo juzgados después de nuestro bautizo. ¿Qué estamos haciendo con el cuerpo? ¿Qué estamos haciendo dentro del cuerpo, hermanos? Que Dios los bendiga. Si hay una persona que ya sabe lo que es el evangelio y quiera también entrar a este juicio, pues pásele. Tiene una gran oportunidad de probar su fe. Total, mira, si obedeces el evangelio y después de 3 meses te vas, pues, ¿qué pasó? No eras de fe. Pero si eres de fe, pues ahí vas a estar echándole ganas, porque tu salud, tu salvación y tu relación con Dios es muy importante. Es importantísimo. Si te vas enojada y te vas lleno de problemas, pues la única que pierdes eres tú, nadie más. Dice mi tío: Camilo, el que se enoja pierde. Es verdad. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a pasar a la cena del Señor.